Muchas gracias por la invitación a este evento. Placer en hablar de C estrella y sistemas dinámicos. Bueno, entonces vamos a poner el cronómetro en cero. Listo. Entonces, como ya presentó Rafa, esto es de sistema dinámico y C estrella álgebra. Eso casi que un cursillo, ¿no? Una cosa de expectativa, de conceptos básicos, no tanto de investigación propiamente dicha o resultados nuevos, ¿no? Muy bien, vamos. Entonces, el esquema para hoy es este, son netamente preliminares. Y mañana, pues ponemos la conexión o tratemos de presentar la conexión entre C estrella álgebra y sistemas dinámicos. ¿Listo? Entonces, en cuanto a sistemas dinámicos, pues digamos que esta teoría es muy transversal, trae herramientas importantes que apoyan investigaciones en otras áreas, ¿cierto? Y por lo tanto, pues en biología, en química, en otras áreas del conocimiento, en ciencia, ciencias aplicadas, medicina inclusive, usan un sistema dinámico, ¿no? Realmente un sistema dinámico en general, yo trabajo muchos sistemas dinámicos determinísticos, es decir, la ley de evolución no cambia a través del tiempo. Existen otros sistemas dinámicos cuando las ecuaciones le meten ruido, le meten ecuaciones estocásticas, etcétera, ¿no? Entonces, estos sistemas dinámicos generalmente yo los puedo mirar como una acción, una semiacción de un grupo topológico G sobre un espacio topológico. Generalmente los grupos que trabajamos son Z o R, ¿no? Para obtener leyes de evolución. Y bueno, eh, realmente cuando tenemos Z, pues tenemos una autoaplicación, ¿cierto? O cuando tenemos estructura diferenciable en este espacio topológico, una variedad, por ejemplo, podemos colocar un campo vectorial sobre la variedad. Ya. De esta manera, digamos que, como vuelvo otra vez a presentación, de esta manera, ¿cierto? Tratar de conocer las órbitas en un sistema de este estilo, pues, bajo ciertas condiciones iniciales, pues va a implicar a resolver ecuaciones de recurrencia paso uno o ecuaciones ordinarias, ¿no? Generales, eso no se logra de manera explícita y en gran parte por la no linealidad de los sistemas que aparecen, ¿no? Aunque sabemos que hay sistemas lineales que tampoco se pueden resolver de manera sencilla, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es una estrella álgebra en general? Pues es una álgebra de Banach, de aquí a poco preciso estos conceptos, con una involución que cumple esa propiedad llamada C estrella, que la involución producto el elemento A en norma da la norma del elemento al cuadrado para toda en A. ¿Qué ejemplos clásicos uno tiene de estrella álgebras? Pues las aplicaciones continuas sobre espacios localmente compactos a valor complejo que se anulan en el infinito, ¿no? O este es muy importante, el espacio del operador es acotado sobre un espacio de Hilbert. ¿Ya? Entonces, esa teoría de estrella álgebra tiene conexiones con análisis funcional y otras disciplinas. Uno sabe que puede usar estrella álgebra en el ambiente de análisis funcional para, por ejemplo, demostrar el teorema espectral, ¿no? Entonces, se conoce que dado un sistema dinámico en la literatura topológico, un sistema discreto, se le puede asociar una C estrella álgebra. Y esa C estrella álgebra, pues obviamente tiene ciertas propiedades que se pueden devolver al sistema dinámico resolviendo problemas. Digamos que se sale del ambiente de sistemas dinámicos, va a la C estrella álgebra asociada, mira las propiedades de esa C estrella álgebra, y esas C estrella álgebras y esas propiedades se devuelven al sistema con el problema resuelto. En este cursillo, pues, como dice ahí, abordaremos la introducción a estas conexiones entre sistemas dinámicos y C estrella álgebra. Es más o menos la introducción, lo que queremos en este cursillo. Entonces vamos a la parte más elemental, espero no se me aburran ahí, eh, de hablar qué es un sistema dinámico y algunos ejemplos, ¿cierto? Y qué es una C estrella álgebra y bueno, algunas propiedades de las C estrella álgebras. Entonces, como yo dije en la introducción, que un sistema dinámico lo podría ver como una acción o una semiacción de un grupo sobre un espacio. Entonces, preciso que es un grupo topológico. Simplemente es un grupo que tiene una estructura topológica de tal manera que la operación inversa y la multiplicación es continua.
la coloco en una sola, ¿no? A por el inverso es continua, ¿cierto? Ejemplos de grupos topológicos, pues tenemos R, son ejemplos aditivos, ¿cierto? Grupos aditivos, R, tenemos Z, ¿ok? Entonces, cuando yo agarro un grupo topológico y agarro cualquier espacio topológico, bueno, generalmente se le pide propiedades buenas, que sea compacto, que sea localmente compacto, y mucho más, sea métrico, porque en el ambiente métrico yo puedo decir qué tan cerca está un punto de otro, y para nosotros es muy importante saber la dinámica, conociendo el comportamiento de las órbitas, ¿cierto? Entonces, generalmente se le pide métrico compacto, ¿no? O algo así por el estilo, métrico localmente compacto. Entonces, ¿qué es la acción de G sobre M? Sencillamente la acción sobre E es una aplicación continua que va de G por M en M, que satisface esas dos propiedades. La primera propiedad le está diciendo que los estados no van a cambiar de manera espontánea de valor. Para cambiar de un valor a otro tienen que necesitar tiempo, ¿no? Porque este cero va a ser como el elemento neutro, ¿no? En el grupo aditivos, pues es el cero, ¿no? Entonces, de la nada no puede cambiar el estado de un lado, de un valor para otro. Tienen que transcurrir un tiempo para que eso pase, ¿no? Y la segunda es que si evoluciona un tiempo A y después un tiempo B, es lo mismo que poner la suma, en este caso si estamos pensando en los grupos aditivos de A más B, ¿ok? En el tiempo A más B. Entonces, son propiedades, eso es lo que se llama una acción, y pues un sistema dinámico visto como una acción o semiacción de G sobre M, pues tendría estas características. ¿Qué sería M? Pues M sería el espacio de estados que uno conoce, ¿no? ¿Quién sería G? Pues sería el tiempo, ¿no? ¿Y quién es la acción? Pues sería el operador que evoluciona los estados, ¿no? En M, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es un esquema muy general que uno puede ver un sistema dinámico. De una manera mucho más particular. Por ejemplo, usted tiene un espacio métrico y te pone un homeomorfismo, ¿ok? En este caso, el grupo son los enteros y pone la acción de Z por M en M como la composición de F, ¿cierto? Eso es una acción que determina un sistema dinámico discreto, muy conocido, ¿no? Es claro que si F no es ómeo, sino una función continua que solamente puede iterar para frente, es lo que yo conozco o le llamo como una semiacción, ¿no? Porque yo no puedo ir hacia atrás, ¿no? Porque no tengo inversa, ¿no? Entonces, en este caso, la órbita de X viene dado por la solución de esta ecuación de recurrencia de paso uno que les decía, no es fácil, ¿no? De resolver en general, ¿no? Para todo n. Y eso me dará una bisucesión en el espacio de estados M. O sea, conocer el pasado y conocer el futuro. Los iterados de F. Cuando F es solo una aplicación continua, pues ya dije, tenemos una semiacción. Otro ejemplo muy conocido es tener ya una variedad diferenciable. Generalmente trabajamos compacta sin borde. Y X un espacio vectorial en M, ¿no? Es decir, en cada punto X en M, pues tenemos un vector tangente, en el espacio tangente de X, de M en X, ¿listo? Entonces la ecuación ordinaria, X' igual a X evaluado en X, que es autónoma obviamente, define una acción de R sobre M, ¿ok? Donde a cada Tx tenemos una salida phi de Tx, y eso es un sistema dinámico continuo, muy conocido como sistema dinámico continuo, donde para cada X fijo, si yo fijo X, voy a tener una aplicación de R en M, en la variedad, y eso sería la solución, sería como la trayectoria, la curva, ¿no? Una vez fije X. Y si yo fijo el tiempo, entonces voy a tener la evolución de todo punto de M, un tiempo T, lo que llaman el operador propiamente de evolución. En, en cierto momento uno habla de un sistema dinámico y simplemente dar los operadores de evolución, digamos, lo phi sub T con T recorriendo los reales, ¿cierto? O simplemente los phi sub n con n recorriendo los enteros. ¿Listo? Y uno dice que es un sistema dinámico, sencillamente. Bueno, entonces son dos ejemplos ahí, bien general. Eh, ¿Qué pasó aquí? Ejemplos más puntuales, los sistemas lineales, por ejemplo, tanto para continuo como para discreto. Es claro que cuando el sistema es continuo, pues la famosa ecuación que uno conoce acá en Rn, en un curso de EDO normal, un cálculo, ¿cierto? Donde uno sabe que la acción es la exponencial de A por X, ¿ok? Y pues si ustedes fijan, cuando yo fijo X y muevo el tiempo, pues tengo la solución. Y cuando fijo T
y muevo X, tengo la evolución en el tiempo t de todos los puntos de la variedad, en este caso Rm. Uno habla mucho de la estabilidad o la divergencia de las órbitas allá con respecto al origen, y claro, por ser la exponencial, pues la estabilidad va a estar determinada claramente por la parte real de los valores propios. ¿Listo? Pues uno estudia un poquito la exponencial de una matriz vía la forma canónica de Jordan real y perfectamente se da cuenta que la parte real es la que determina de los valores propios si es estable o inestable, ¿no? Parte real positiva, inestable, parte real negativa, estable. ¿Listo? Igual para funciones o aplicaciones de Rm en Rm lineales, ¿no? De la forma A por X, ¿no? Una matriz sencillamente, podemos pensar en la base canónica, y entonces pues los iterados sencillamente son las potencias de A, ¿no? Y claro, la estabilidad ahora, como son las potencias de A, van a quedar determinadas por el módulo de los valores propios. Ya no es la exponencial, sino las potencias de A, ¿cierto? Piense, por ejemplo, si ya la matriz es diagonal, es diagonalizable, o está en forma diagonal, muy sencilla, ¿no? ¿Cuáles son las potencias? Pues las potencias ¿de qué? De la diagonal, ¿no? Y si la diagonal, pues, son valores complejos, pues, va para cero cuando el módulo es menor que uno, y van para el infinito cuando el módulo es mayor que uno. ¿Listo? Entonces, otros ejemplos más concretos de sistemas continuos que uno conoce y discretos también, cuando uno hace un curso de EDO, pues por ejemplo el péndulo en el plano, que es un sistema no es lineal, masa resortes es lineal, un flujo Cherry en el toro, que es digamos, un flujo ageométrico, el sistema de Loren, muy conocido, caótico, lo usan mucho en matemática aplicada para encriptar información, por ejemplo, especies en competencias, etcétera, ¿no? Y sistemas discretos, pues obviamente la herradura de Snell es un ejemplo típico, muy importante. Dinámica simbólica, ¿cierto? Los chips, ¿cierto? La familia cuadrática en 0,1 es una aplicación unidimensional de mucha importancia. La aplicación de Eno en el plano, ¿no? La aplicación de Pliken, o sea, el atractor de Pliken en el plano también, el selenoide en R3, en el toro, ¿no? Sólido, etcétera. Son ejemplos que uno debería tener claro cuando uno estudia sistema dinámico, ¿cierto? Sus propiedades y todo. Cuando uno tiene un sistema dinámico, pues uno tiene órbitas, tiene conjuntos invariantes. A esos conjuntos invariantes, pues en general, en el espacio ambiente puede colocar medidas invariantes, etcétera, estabilidad. Si ustedes observan, un sistema dinámico en el fondo es tener o la autoaplicación o un campo vectorial, en el fondo es una familia de aplicaciones sobre un espacio, ¿cierto? Y bueno, uno las puede comparar vía conjugaciones topológicas, conjugaciones de equivalencia topológica, cuando dos sistemas tienen las mismas órbitas en estructura o no, y eso me lleva a estabilidad estructural, a estudiar muchos problemas bien interesantes, ¿no? Dependiendo de las propiedades. En eso yo no voy a entrar, simplemente voy a dar el concepto de sistema dinámico y algunos ejemplitos. ¿Listo? Ahora el concepto de C estrellas álgebras. Pues el tiempo es corto y no alcanza uno a abarcar mucho tiempo, muchos temas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es una álgebra? Sobre, bueno, una álgebra compleja, sobre números complejos. Simplemente es un espacio vectorial. Es decir, tenemos una estructura previa de espacio vectorial, suma, multiplicación por escalar, suma de vectores, y a ese espacio vectorial le vamos a adicionar una operación multiplicación que es pobre en propiedades realmente, ¿no? Es una multiplicación de tal manera de que es una aplicación bilineal, pues se reduce a que realmente distributiva de la multiplicación respecto a la suma izquierda-derecha y que permite sacar escalares tanto en la primera o en la segunda componente, ¿cierto? Eso significa multilineal, perdón, bilineal, perdón. Y la única propiedad así concreta es ser asociativa, nada más. No tiene nada de conmutatividad, no tiene nada de módulos, para nada. Claro que cuando es conmutativa, es decir, cuando el producto A por B da B a, pues uno dice tiene una álgebra conmutativa. Y si tiene una unidad, pues sea un elemento inofensivo en la multiplicación, pues se le llama que tiene unidad. Pues en principio la multiplicación trae pocas propiedades. ¿Ok? Como tenemos un espacio vectorial, y además de eso tenemos una estructura de multiplicación, entonces, ¿qué significa una norma en un álgebra?
Pues primero que todo debe ser una norma como espacio vectorial, todas que nosotros conocemos, ¿no? La desigualdad triangular, lo que uno sabe cuando uno le define norma en un espacio vectorial. Pero esa norma en espacio vectorial se le pide una propiedad con respecto a la multiplicación, que es parte de la estructura del álgebra, ¿no? Y significa que la norma del producto, perdón, que la norma del producto es menor o igual que la norma de A por la norma de B, para todo A en el álgebra. ¿Listo? Así debe comportarse con respecto a la multiplicación. Bueno, ¿y qué es una álgebra de Banach? Pues simplemente es una álgebra que tiene una norma, y obviamente completa, lo que nosotros sabemos en el lenguaje, la literatura, ¿no? Pero en una álgebra también existe una función que se llama involución, la estrella, la función estrella, que a cada A le asigna una estrella. Y esa función, que va del álgebra en sí misma, tiene ciertas propiedades que me dicen cómo se comporta con la estructura que tiene el álgebra. Por ejemplo, con respecto a la suma, pues la involución de A más B, la involución de A más la involución de B. Con respecto a la multiplicación por escalar, A por alfa, alfa es un número complejo, pues ir el conjugado de A por la involución de A. Y como la involución del producto. Es, aquí sí, como quitarse la camiseta a uno, ¿no? Voltea, ¿no? Es B estrella a estrella, ¿no? Y la involución de la involución tiene que dar el mismo elemento. ¿No? Entonces, una estrella álgebra es una álgebra con una involución, ¿cierto? Si además tiene norma, le vamos a pedir una condición sobre la norma, y es que la norma de la involución es la norma del elemento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿y qué es una estrella álgebra? Pues simplemente es una álgebra de Banach que tiene una involución que satisface esta propiedad. Si ustedes observan, esta propiedad en cualquier álgebra de Banach satisface la relación menor igual. Pues menor igual por la propiedad que tenemos aquí previamente con respecto a la norma de la multiplicación. La norma de la multiplicación se comporta de esta manera, ¿cierto? Entonces, lo que siempre vamos a tener aquí es menor igual. Entonces, cuando tenemos la igualdad, es lo que llamamos propiedad C estrella. Y esa propiedad, pues, es muy importante en la estructura de una C estrella álgebra. ¿Listo? ¿Qué ejemplos tenemos de C estrella álgebra? Pues, obviamente, el más trivial son los complejos. La involución en el conjugado y la norma en el módulo, ¿cierto? Entonces, se cumple la propiedad C estrella sin problema. Este ejemplo es muy importante en la teoría C estrella álgebra y es tomar un espacio topológico localmente compacto. Entonces, voy a tomar las funciones de ese espacio en los complejos. Y voy a decir que esa función se anula en el infinito si para cada épsilon existe ese conjunto de los x y n tales que el módulo de f de x mayor o igual que épsilon es compacto, ¿cierto? Entonces, se va a llamar A, el álgebra, como el espacio de estas funciones, que se anulan en el infinito. Y es o tiene estructuras de estrella álgebra, cuando pues, precisamos cuál es la estructura de espacio vectorial, la que nosotros ya conocemos. La suma es punto a punto, la multiplicación por como uno conoce, la multiplicación de funciones, tal cual. La norma va a ser el sub. En este caso, pues puedo colocar sub porque ya se anula en el infinito. La involución es la función jugado, ¿cierto? Y esa tiene siempre unidad solo si el m es compacto, para que se anule en el infinito, porque si yo meto la función constante a 1 y yo pongo un épsilon menor que 1, pues entonces voy a tomar todo x m, el, todos los que satisfacen serían los LM, entonces debe ser compacto. Entonces, obviamente va a tener unidad solamente si M es compacto. Y cuando M es compacto, pues generalmente se nota por CM, sin colocar el cero abajo en la parte inferior. ¿Ok? Eh, este simplemente es conmutativa, no tiene unidad y solo tiene cuando L es compacto y se lo vamos a anotar de esta manera, CM. ¿Listo? Ambas son conmutativas sin problema. Una sí tiene unidad, la otra no. Es muy importante porque las estrellas álgebras conmutativas realmente son isomorfas a este estilo de estrellas álgebras, donde M es un espacio localmente compacto. Eso es teorema de Gelfand-Neyman. ¿Listo? Este otro ejemplo de estrellas álgebras es tomar un espacio de Hilbert complejo y tomar los operadores acotados. La estructura de espacio vectorial es la típica, la suma y la multiplicación por escalar, pero la multiplicación y la composición.
¿cierto? Y la norma, pues el sub. Y la norma sub y la involución es el operador adjunto. ¿Listo? Ok. Esa estrella álgebra tiene unidad, que es el operador de identidad, que es la composición, ¿cierto? No es conmutativo, pues sabemos que la composición no es conmutativa, pero juega un papel muy importante en el teorema de Gelfand-Neyman-Segal, donde dice que toda estrella álgebra, realmente yo la identifico como una subestrella álgebra de un BH, como le llaman en Brasil BH, para un espacio Hilbert conveniente, ¿ok? Siempre la puedo meter dentro de un BH, donde un BH, los operadores acotados, ¿listo? Eh, Cuando uno estudia un poquito de estrella álgebra y va rumbo a demostrar el teorema espectral de análisis funcional usando esa estrella álgebra, pues se mete con estos temas, ¿no? Cuando el álgebra tiene unidad, pues tiene uno derecho a hablar de elementos invertibles. ¿M? Y entonces, pues uno dice que un elemento es invertible si tiene un otro, que pues lo que siempre sabemos, que A por A la menos uno tiene que dar la unidad. El conjunto de elementos invertibles, pues lo puedo llamar G de A, y realmente es un grupo con la operación multiplicación que tiene el álgebra. Uno puede probar que es un grupo realmente, los elementos invertibles. Y este conjunto, como tiene unidad del álgebra, yo puedo pensar el lambda por uno menos A cuando es o no es invertible. Aquí este conjunto obviamente es un conjunto de números complejos, donde esta operación acá da un elemento que me queda invertible. Ese se llama el espectro. Cuando no es invertible es el espectro y cuando es invertible se llama el resolvente. ¿Listo? Porque realmente el resolvente es el complemento del espectro. Y el radio espectral de A se nota como el sub, o se define como el sub de todos esos módulos eh, que están, los módulos de los números complejos que están en el espectro. ¿Listo? Pero si además es una álgebra de Banach, es decir, además de tener una álgebra, tenemos una norma que ya es completa, uno puede probar que los elementos invertibles es un conjunto abierto. También lo es el resolvente. Luego el espectro debe ser cerrado. Además, el radio espectral siempre va a ser menor o igual que la norma de A. Y además, por el teorema de Gelfand, realmente el espectro siempre va a ser compacto, no vacío, siempre. Son propiedades que uno, digamos, estudia de esas estrellas álgebras, ¿no? Entonces, ya queda poco tiempo, listo. ¿Qué es la estrella álgebra envolvente? Bueno, entonces yo les decía que una propiedad muy importante, en echar un poquito para atrás, de las estrellas álgebra es esta, la propiedad de estrella. En cierto momento, uno a veces puede construir una estructura de álgebra, le puede poner una norma, puede definir una involución, ¿cierto? Y lo tiene todo excepto la propiedad de estrella. Entonces la pregunta es, y me falta pelo para moño para llegar a las estrellas álgebra. ¿De cómo construir una estrella álgebra cuando yo tengo una álgebra de Banach que ojalá tenga unidad, ¿cierto? Pero me falta la propiedad de estrella. Entonces, eso es lo que se llama el álgebra envolvente. Entonces, vamos al tema. Aquí voy a hacer un poquito más despacio. Entonces, como ya comenté, cuando tenemos una álgebra de Banach, ¿m? Obviamente hay una involución, ¿cierto? Nos va a faltar siempre la propiedad de estrella para obtener una estrella con unidad. Y esa, si se logra obtener, va a ser, o la vamos a llamar, una estrella álgebra envolvente. La unidad va a jugar un papel muy importante en la construcción debido a que esa unidad me permite ganar propiedades en las representaciones del álgebra. Ya de aquí a poco hablo que es una representación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno parte? Yo parto de una estrella álgebra, ¿cierto? Y voy a colocar una seminorma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una estrella álgebra? Pues simplemente una álgebra donde tengo una involución. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una seminorma? Pues simplemente una seminorma va a cumplir lo que uno sabe de norma, pues obviamente lo que está fallando es, digamos, que solo el elemento cero tenga norma cero, porque puede cumplir de que hayan elementos que se vayan al cero, que tienen norma cero, pero no son nulos. Ese es, digamos, como la piedra en el zapato en la seminorma. Lo demás lo tengo, es decir, puedo tener todas las otras propiedades excepto esa.
Entonces, si ustedes observan, si tenemos la propiedad que se comporta muy bien respecto a la multiplicación, porque esto se le pide a la norma, a la multiplicación, se le pide que la involución y la norma del elemento sean iguales, ¿cierto? Y se le va a pedir la propiedad de entrada que satisfaga la C estrella. ¿M? ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una seminorma, cuando yo hablo de seminorma, estoy hablando de norma en espacio vectorial. Y seminorma se refiere a que se rompe la propiedad de que hay elementos que no son nulos que tienen norma cero. Lo demás lo tengo completo. La parte con el comportamiento respecto a la multiplicación, respecto a la involución y la propiedad C estrella, se la pongo completica. Se le exijo que sea completica. A eso se le llama una C estrella seminorme. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, bueno, si yo tengo una álgebra de Banach y veo una seminorma, una C estrella seminorme en A, entonces voy a agarrar aquellos elementos que no me lo dejaron ser una norma realmente, es decir, aquellos elementos del álgebra que se van en el cero. Lo que uno prueba es que esos elementos del álgebra que se van en el cero, que tienen norma cero, o candidato a tener norma cero, es un ideal bilateral autoadjunto. Pues si A está en N, su adjunto también está, ¿ok? Entonces, al tener un ideal bilateral autoadjunto, pues yo puedo perfectamente hacer el cociente del álgebra por ese ideal. El siguiente paso es tomar el cociente. Y esa me queda una estrella álgebra con la norma, pues obviamente la norma de la clase de A en el cociente sería rho de A o P de A para toda en A. Es como la norma normal, ¿cierto? Y entonces, pues eso me lleva a la proposición fundamental y es que si yo completo ese cociente con esa norma que acabo de definir, ¿cierto? Entonces esa nueva estructura que obtengo es una C estrella álgebra de Banach. Y claro, si inicialmente tenía unidad, pues yo no la voy a perder, va a quedar con unidad. Entonces, esa es, a grosso modo, digamos, ¿qué es lo que uno tiene? Debe tener mínimo una estrella álgebra, ¿cierto? Y montar y obtener una estrella seminorma, ¿ok? Porque en el álgebra, pues por ahora no tengo norma. Simplemente, como ya les expliqué, hay una estructura de espacio vectorial, una multiplicación un poco pobre, pero le estamos pidiendo que tenga una involución, ¿ok? Pero debo tener una cestella seminorma para poder construir la cestella álgebra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando tenemos una estrella álgebra con unidad, sabemos que las representaciones sobre espacios de Hilbert se notan con el par phi h. Bueno, ¿y qué esa es? Simplemente es un homomorfismo de álgebras, una estrella homomorfismo de álgebras que va del álgebra A a aquella álgebra que yo les dije que era muy importante, que eh, los operadores acotados son un espacio de Hilbert, ¿cierto? Y son, pues obviamente, funciones lineales, pues, tienen que mantener la estructura de espacio vectorial, funciones lineales, y que se comporten muy bien respecto a la multiplicación, porque tenemos una álgebra, y con respecto a la involución, porque tenemos una involución. ¿Ok? Esta es una cesta de álgebra que también tiene unidad. ¿M? Y entonces, las representaciones que van del álgebra, cuando el álgebra tiene unidad, a otra álgebra que también tiene unidad, gana esta propiedad. No siempre ganamos esta propiedad, las representaciones, pero en este caso sí la ganamos. Es decir, que la norma de phi de A es menor o igual que la norma de A para toda en A. ¿M? Y eso se obtiene solamente porque las dos álgebras en contiendas que están siendo homomorfas, tienen ambas unidad, tanto A como BH. ¿Listo? Esa propiedad es muy importante en la construcción. Muy bien, sigamos. Entonces, ahora sí va. Entonces, lo que hemos tenido atrás, haciendo más o menos el resumen, ¿qué tenemos? Cuando yo tengo una álgebra de Ana y tengo una seminorma, ¿cierto? Entonces, los elementos que tienen seminorma cero forman un ideal, ¿ok? Con ese ideal hago el cociente y monto una nueva norma en el cociente, ¿cierto? Y esa norma me queda realmente, al completarla con esa norma,
me queda una C estrella álgebra de Banach. Eso es todo. Ese es el resumen de todo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos construir? Pues debemos tener, obviamente, hacer aparecer una C estrella seminorma, tener una álgebra de Banach y obviamente tener la unidad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces, yo agarro o tomo una álgebra de Banach que tiene una involución y que tiene unidad. Y voy a tomar Profe, todas las representaciones. Dime, acá en el chat hay una pregunta de Richard Eduardo Sánchez Méndez. ¿qué Él dice? dice que, o sea, que el complemento de A es como la C estrella álgebra más grande que contiene A. Sí, Disculpa, sí, sí, o sí, sea, sí. como que, sí, Esa A estrella, A chapeo que llaman, ¿cierto? O A gorrito, es una álgebra más grande que contiene, porque de alguna manera uno hay una inmersión del álgebra inicial en esta. No sé si con eso respondo la pregunta. sí, sí, señor, muchas gracias. Sí, a eso me Bueno, refería. O sea, completado es el álgebra más grande sí, contenida en A. sí, 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 sí. En este caso no exactamente contenida en A. Es la álgebra más grande que mete A cuando ya identifico los elementos que tienen norma cero. Vale, sí, señor, sí, a eso me ¿Sí refería. está Muchas claro? gracias. Sí. O sea, yo inicialmente tengo A, Sí, señor. pero el problema de A es que hay elementos que tienen norma cero. ¿Listo? Entonces yo los limpio usando el cociente, sabiendo que esos elementos que tienen norma cero son ideal bilateral a todo junto. ¿Listo? Entonces cuando yo hago el cociente, ya me quedan elementos, ya sé que la clase del cero, ¿cierto? Recogió a todos aquellos que tenían norma cero. ¿Listo? Y entonces, pues, ese aún, pues, como solamente tenemos una norma, tengo que completarla, porque inicialmente no tiene por qué ser completa, ¿no? Con la norma, entonces yo la completo. ¿Listo? Muy bien. Es decir, los demás elementos que tienen, digamos, por definición de seminorma, los demás elementos, pues las clases son como una sola, ¿cierto? Lo único que van a tener una clase gruesa es las que tienen norma cero, ¿no? ¿Listo? Porque como tal, la seminorma está definida así, ¿cierto? Es realmente una norma que solamente falla eso, ¿no? Falla esa propiedad. Que hay elementos distintos de cero que tienen norma cero. Lo demás lo tiene todo, de igualdad triangular, tiene todo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que está fallando. Entonces lo limpio de esa manera. Entonces hago el cociente, ya resuelvo el problema, y con ese cociente eh, y con la nueva norma, pues, tengo una álgebra normada, una estrella álgebra normada realmente, y entonces pues la completo para que quede vana simplemente. Entonces, cuando tenemos una álgebra de vana, ya dije esto, correcto. ¿Qué propiedad? Bueno, ahora sí vamos a lo que vamos. Entonces, sea A una álgebra de vana con unidad, y R va a ser el conjunto de todas las representaciones. ¿Mm? Entonces, defino una nueva norma, ¿m? De A que es diferente a la que yo tenía previamente. ¿Cómo se define? Como el sub de la norma de phi de A, donde recorre todas las representaciones del álgebra A. ¿M? Y esa es lo que se conoce como la C estrella seminorma. Allá empiezo a hacer aparecer los elementos. ¿Qué necesitaba? Una C estrella seminorma. Cuando tengo una álgebra de Banach, ¿cierto? Eh, Que no toda tengo, o sea, no tengo la propiedad C estrella, me falta. Entonces lo que hago es coger otro camino. Esa norma no me sirve. Entonces yo cambio la norma. ¿Qué norma pongo? Pues, realmente parto de una C estrella seminorma. Claro que sí la uso, pues yo la uso acá, ¿cierto? De alguna manera, ¿ok? Porque la norma de esta phi de A es menor o igual que la norma de A cuando las estrellas las tienen en unidad. Entonces, tomo una estrella álgebra de Banach con unidad y tomo todas las representaciones
y defino esta nueva norma sobre A. Realmente no me queda norma, me queda una seminorma. ¿Listo? Bueno, pero cumple la propiedad de estrella. Va bien con la involución, va bien con la multiplicación. ¿Ok? En cuanto a norma como espacio vectorial, está fallando que hay elementos no nulos que tienen norma cero. Eso es todo. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál sería la C estrellada envolvente de una álgebra de Banach con unidad? Pues simplemente lo que uno hace es, a partir de la proposición uno y 2, ¿cierto? Pues construye la proposición uno y 2 como está acá, si ustedes observan. Cuando yo tengo una C estrella seminorma, entonces tomo el ideal, eso es un ideal autoadjunto, pruebo eso, después paso al cociente y lo completo con esa nueva norma y ya listo. Entonces, eso es lo que se hace acá. Entonces, ¿qué es la estrella envolvente? Simplemente es la estrella álgebra de Banach con unidad, ¿cierto? Construida en las proposiciones uno y 2, a partir de la estrella álgebra con esa anterior, dada en la propiedad 3 o la proposición 3, esa C estrella seminorma, que es el punto de partida. Y la notación la llamo C estrella, sería la C estrella álgebra envolvente. ¿Ok? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a construir la C estrella álgebra de un sistema dinámico? Bueno, lo que vamos a necesitar para la construcción es eh, construir una álgebra de Banach que tenga una involución a partir de un sistema dinámico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar primero la parte discreta. Bueno, como queda un poquito de tiempo, ¿cuánto quedan? 3 minutos. Les quiero comentar así rápidamente de los que han visto, digamos, bueno, no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. La cuestión va a ser bien sencilla. Pensemos en un sistema discreto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función y tenemos un espacio de estados. Y tenemos la función de m en m. ¿Listo? Generalmente aquí le vamos a colocar un espacio métrico compacto o espacio métrico localmente compacto. ¿Listo? Si es compacto, pues listo, no hay problema. Aquí intrínsecamente tenemos el grupo igual a Z, ¿no? Siempre, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a construir es una C estrella álgebra. Esta C estrella álgebra no involucra la dinámica. ¿Y cuál va a ser? Sencillamente las aplicaciones continuas de M en el espacio complejo, en el plano complejo. ¿Ya? Bueno, aquí tengo el álgebra, ¿cierto? Por otro lado, yo puedo pensar en los automorfismos del álgebra, que es un grupo, ¿cierto? A partir de ese automorfismo yo puedo colocar un homomorfismo de grupos de G acá, ¿no? Un alfa, un homomorfismo de grupos. ¿Listo? Entonces, con ese homomorfismo de grupos, tomando los automorfismos del álgebra en sí mismos, ya, uno puede construir algo bien interesante y es un espacio que lo llamamos de K, que va del grupo a, a las funciones continuas en M, ¿cierto? Ese espacio es un espacio bien interesante, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué? Le vamos a pedir ese tipo de funciones. En este caso, pues estamos tomando el grupo los enteros. Esto es como una pequeña introducción que vamos a desarrollar la próxima clase, ¿cierto? Entonces, pues serían aplicaciones que van de A, de Z, en las funciones continuas del espacio M, ¿cierto?
de tal manera que esta sea continua con soporte compacto. ¿Listo? Ah, ¿yo qué hice? Voy a borrar acá un poquito. Es continuo, continuo con soporte compacto. Tiempo cumplido. Listo. Continuo con soporte compacto. ¿Ok? Pero digamos que a partir de ese morfismo me meto 2 minutos más, yo puedo definir, ¿cierto? ¿Cómo se define ese automorfismo? Pues el automorfismo debe definirse de manera natural. En este caso, como voy de los enteros, agarro un entero j y la salida sería un alfa j como, como siendo, lo voy a llamar alfa chapeo menos uno. De j, alfa chapeo de j, lo voy a llamar. Y ya digo quién es alfa chapeo. Esto es la composición alfa chapeo. ¿Ok? Entonces, ese alfa chapeo es la aplicación que va del álgebra en sí mismo, que va a involucrar la dinámica. ¿Cómo lo va a involucrar? Pues agarra una función f que va de m en los complejos y la salida sencillamente va a ser f compuesto. Yo estoy confundiendo la f. Me tengo que cambiar acá, porque yo usé la f para la dinámica. Coge una función sigma, ¿cierto? Y debe salir sigma compuesto f a la menos uno, que f es la dinámica. ¿Listo? Entonces, de esa manera, eh, eh, armo un espacio que va del grupo en el álgebra construida. Esta álgebra C sub m se la puedo colocar siempre. Solamente necesito el espacio m, ¿ok? Para construir el C sub m. El espacio de las funciones eh, continuas que van del espacio m a los complejos. Esa estrella álgebra es conmutativa con unidad, es muy buena, ¿ok? Y aquí involucro la dinámica, porque la dinámica es la f, entonces defino una aplicación. Este es un automorfismo del álgebra en sí misma, funciona bastante bien, ¿cierto? Y sencillamente esta alfa, que va del grupo de los automorfismos, lo que va a hacer es componer ese automorfismo, pues j veces, sin problema, ¿no? Entonces, de esa manera uno logra una tripleta muy importante que es conocido como un C-estrella sistema dinámico. Es esto que no tiene nada que ver con la dinámica, el grupo, que en este caso son los enteros, y este alfa, que es el homomorfismo de grupos, y a esto se le conoce en la literatura como un C-estrella sistema dinámico. ¿Ok? Dinámico. Entonces lo que vamos a mirar es a partir de qué propiedades tiene esta C-estrella sistema dinámico. Vamos a ver que le podemos dar una estructura de una álgebra, una estrella álgebra de Banach con unidad, y, y a partir de ahí podemos construir la estrella álgebra envolvente y construir lo que llaman el producto cruzado en la literatura también, o la estrella álgebra envolvente asociada al sistema dinámico. Entonces, mira, esto siempre lo puedo construir, no tiene ningún problema. Este es el grupo y este es el homomorfismo de grupos de Z en los automorfismos del álgebra. En este caso, Profe, dime, Richa nuevamente tiene una pregunta. Dice que, ¿cuál es el papel de la J en la definición de alfa? La ¿cuál que, J? ese J que está ahí, alfa chapel J, Mm, en la es la definición. compuesta, no, mira. Estos son los enteros, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si ustedes observan, de lo que acabo de colocar aquí, ¿quién sería el alfa chapeo J? Sencillamente es sigma compuesto f a la menos n, a la menos j.
Ahora sí. Gracias, ¿Sí? profe. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Claro, ahora sí. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, yo creo que por ahí está bien. No sé si tiene alguna pregunta. Que no estoy viendo aquí la pantalla porque tengo toda la pantalla compartida y no veo lo que me preguntan. Y le agradezco a Rafael que estaba pendiente de eso. Si hay alguna pregunta adicional al profesor. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, yo tengo una pregunta. Aquí Carlos Fabián. Dime, Carlos. Hombre, Serafín, la verdad es muy interesante esto y alguna vez en el seminario que iniciamos con la Universidad Nacional ya habías hablado un poco de estas cuestiones. En el 2021 nos Ujú. reuníamos actualmente en Sí, ese. sí, Entonces, no, lo que yo más o menos quiero saber es ya una pregunta más, digamos así, si hay bastantes problemas ahí para uno atacar en esa parte. Así, ¿dónde usted cree que están los problemas, así, la fuente de problemas para atacar en esta parte de estrellas, álgebra y sistemas dinámicos? ok. Está bien, interesante, ¿no? Mm, a ver, en sistemas discretos, en dinámica discreta, y eso lo trajo Jun Miyama y otros más, eh, es, uno habla, pues uno sabe qué significa un punto recurrente y qué es un punto periódico, ¿cierto? Obviamente todo periódico es recurrente, pero no todo recurrente es periódico. Entonces, la pregunta que se hace uno en sistemas dinámicos es, en una dinámica, cuando digamos, los recurrentes, cuando los recurrentes coincide con los periódicos. En una dinámica discreta, usted tiene el F y tiene el M, o MF, creo que estamos tomando FM. Realmente es bastante, digamos, no es tan trivial dar la respuesta. O sea, ¿cuándo va a coincidir los recurrentes con los periódicos en una dinámica MF o FM? No importa, ¿cierto? ¿Cuándo coincide? Entonces, una buena aplicación es, bueno, yo agarro esta, voy y construyo la C estrella álgebra, ¿cierto? Y esa C estrella álgebra eh, tiene propiedades. Una de las propiedades que tiene la estrella álgebra es, digamos, ser tipo 1. Mañana voy a especificar qué significa tipo 1. Como es tipo 1, eso me lleva a concluir de que los recurrentes, ¿cierto? Son iguales a los periódicos cuando es de tipo 1. Si no es de tipo 1, pues no va a tener esta igualdad. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues y yéndose un mundo de sistemas dinámicos, digamos, a un mundo de álgebras, algebraico. Obviamente más álgebra con análisis funcional. Entonces, sale del mundo sistema dinámico con una pregunta es, bueno, ¿cuándo los recurrentes igual a los periódicos? Ah, interesante. Entonces, a ese sistema dinámico le puedo construir una C estrella álgebra. La C estrella álgebra tiene propiedades y se probó de que los periódicos es igual a los recurrentes si solamente si la C estrella álgebra asociada es de tipo 1. Entonces, para dar respuesta, lo que uno persigue es tratar de resolver problemas inicialmente aquí en el ambiente de sistemas dinámicos, pasándose a otro ambiente y mirando las propiedades de esa nueva estructura ya en otro ambiente, llevada a otro ambiente, para volver a regresar al ambiente original con la respuesta en la mano. No sé si con eso respondo la pregunta. ¿Qué dice Fabián? ¿Respondió? Fabián. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, yo la verdad es que tenía mucha curiosidad, porque siempre hay así problemas difíciles, problemas abiertos, y digamos que eso era más orientada a mi pregunta. Pues tú Sí, sabes que, por ejemplo, una pregunta clásica en sistemas dinámicos, todavía no se ha demostrado que todos o sea, no han encontrado todavía un ejemplo de un ANOSOF que no sea transitivo, y eso es una pregunta abierta, y es clásica hace muchos años. ¿Sí me entiendes?
porque hasta el momento todos los sistemas hiperbólicos, o sea, los anosos que trabajan y tal, que son transitivos y tal. Pero entonces, por eso pregunté una pregunta, hice esa pregunta, valga la Sí. redundancia. Si existen anosos que no sean transitivos. Exacto, algo así, eso, que no sean transitivos, exacto. Ah, Algunas, porque todos los ejemplos, preguntas clásicas así, y sí, conjeturas que hay todavía bien abiertas, por ahí hay una de Palis también, sí, que es sí, con sí. esta dimensión métrica. Que Carlos Fayol se quiera hacer famoso mostrando una de esas conjeturas. No, no, yo solo estaba preguntando cuál era una así más o menos análoga aquí en esta parte. Ya, Sí, esto es estrella álgebra. ok. Pero usted sabía ese problema de recurrentes y periódicos. Sí, 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 sí. Cuando los recurrentes son igual a los periódicos, Ujú. en una dinámica discreta. Ya, ya, ya. No es fácil ese problema únicamente con teoría de dinámica clásica. Ujú. Y el tipo Tomiyama lo respondió pasándose al ambiente de estrella álgebras. Se estrella. Sí, y lo resolvió. Entonces, lo que uno persigue es, bueno, por ahora lo que yo quiero es entender muy bien, en el ambiente discreto está, digamos, más o menos bien estudiado la estrella álgebra, y un buen camino es la estrella álgebra envolvente para llegar a las estrellas asociadas. En el caso continuo, en flujos como tales continuos, em, hay una gran dificultad, y es que si uno intenta imitar la misma construcción, el álgebra de Banach que uno construye, aunque uno le construye la involución y todo, no tiene unidad. Entonces tiene que buscar otros caminos alternos. Y la otra es tratar de integrar sobre espacios de Banach, y bueno, usar otro tipo de representaciones. Pero digamos que ahí está el problema abierto. La gente no le ha caminado mucho a la parte continua. Posiblemente es porque hay una gran obstrucción, pero si uno pudiera, mm, digamos, concretar y poder mirar propiedades, posiblemente puede destrancar ciertos problemas abiertos que uno tiene, ¿no? En sistemas dinámicos. Es como abrir una puerta, pero el problema es que no le hemos encontrado la llave para abrir la puerta inicial, para pasar al ambiente algebraico correctamente, y a partir de ahí estudiar estas propiedades dinámicas allá en el ambiente algebraico. Y volver haz de cuenta como cuando uno tiene una ecuación diferencial y usa transformada en Laplace, usa problemas de transformada, ¿no? Entonces uno se va a otro ambiente, resuelve el problema y ya regresa con el problema en la mano, una solución de una ecuación, usando transformadas. Entonces aquí, una pregunta abierta en sistemas dinámicos, voy a la parte de C estrella álgebras, pues obviamente es la estructura que yo le asocio al sistema dinámico. Hay una manera, hay un camino para llegar hasta allá. Y la pregunta es, las propiedades que tiene ya el álgebra asociada, me dice algo sobre la pregunta que tengo acá en mi ambiente, aquí en la Tierra. Voy a la Luna, vuelvo a la Tierra y miro a ver si vengo con la respuesta. Entonces, es más o menos lo que uno persigue, ¿no? Así como cuando uno estudia, digamos, sistemas dinámicos y le inyecta un poco de dinámica de teoría de la medida, digamos que medidas invariantes, ¿no? Entonces, tener medidas invariantes a veces le ayuda a entender propiedades del sistema dinámico. Porque inicialmente Serafín, tú tienes el sistema dinámico, ¿cierto? Dime. Serafín, muchas gracias. La Bueno, verdad, bien, no sé si usted también ha visto los trabajos de Rui Excel. Es un brasilero que hace cuestiones de sistemas dinámicos, y alguna vez yo vi que él habló algo, él resolvió algo importante en C estrellas álgebra. sí, No sé si lo ha, sí, yo sé quién es él. Rui Excel. Yo una Sí, vez, él fue una vez a la Unicamp, donde yo hacía el doctorado, y él dio una conferencia de cosas que conectaban C estrellas álgebra, y haciendo aquí, recordando, y me acordé de esa conferencia que él hizo. sí, 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 sí. Y eso está muy bien, esos sistemas discretos. O sea, en sistemas Mm, discretos sí hay bastante información y resultados.
El problema es que no hay en la literatura de sistemas continuos. Ya. Muchas gracias, Serafín, más una vez. Bueno, ok. Muchas gracias a Bueno, ustedes. muchas gracias, Nos profesor encontraremos Serafín. mañana. Entonces, nos vemos mañana en el mismo horario con el profesor Serafín. Y retomamos ahora a las 2 de la tarde Mm, de este evento. ¿Ok? Listo. Bueno, Ok. muchas gracias, profesor. Chao, chao, chao.